yo soy la responsable de estudios de Instituform, de la empresa Instituform. Llevo más de 15 años en la empresa, pasando por diferentes departamentos y responsabilidades. Y bueno, vamos a seguir un poco con lo que bien ha estado explicando nuestro compañero Raúl González de Acciona, pues en el tema de qué podemos aportar desde nuestro pequeño, nuestro pequeño granito de arena al tema de la solución de temas de canalizaciones y redes. Mi empresa se dedica en exclusiva a ejecutar una de las tecnologías sin zanja más ampliamente utilizada a nivel mundial, que es en las tuberías CIP, que es Curing Place Pipe, que son tuberías conformadas en el sitio y que son una solución para renovar de tuberías sin zanja. Entonces, un poquito para poner en perspectiva lo que sería nuestro trabajo, pues continuamos un poco con lo que estaba comentando Raúl, pues las necesidades de renovación de las conducciones en España. Creo que es un tema en el que cualquier actor en el tema en el sector del agua, bien sea administración pública, bien sean empresas gestoras de las redes, bien sean empresas constructoras o al final proveedores finales de que estamos en el sector, todos somos conscientes de que existe una brutal necesidad de inversión en este aspecto. Un poquito para poner sobre gráfico lo que estaba comentando Raúl, pues precisamente del estudio que ha mencionado él de AEAS, pues se ve claramente aquí en la gráfica las necesidades o la antigüedad de las tuberías, es decir, tanto en abastecimiento como en saneamiento. En abastecimiento hay más de un 25% de tuberías, de red de nuestras tuberías en España que tienen más de 40 años. Estos datos son de 2018, por tanto, ya tienen más de 45 años si no se han renovado. Y también vemos ahí la tasa de renovación, la ideal y la que actualmente se estaba llevando a cabo. Entonces, pues, el desajuste que también estaba comentando Raúl entre el ideal de un 2% de tasa de renovación frente a no llega a un 0,5%, pues que se viene desarrollando. Y entiendo que en estos 2 últimos años con la pandemia pues no habrán mejorado mucho los números. Entonces, bueno, lo que comentábamos, la inversión es prioritaria en todas las conducciones de aguas, en cualquier canalización, tanto abastecimiento como saneamiento. Si estamos hablando de abastecimiento, por supuesto, las fugas o las pérdidas de agua pues son excesivamente altas, los rendimientos de las redes son muy bajos y por tanto se tiene que poner algún remedio a ello. Entonces, la inversión es prioritaria. También la calidad de las aguas, porque si estas tuberías no son estancas o por el deterioro de los materiales de las propias canalizaciones, pues también necesitamos que nuestra agua llegue a nuestras casas, pero que llegue con la máxima calidad posible. Luego, como comentábamos también antes, pues el tema de la funcionalidad de las redes, tanto en la reducción de secciones o colapsos que se pueden dar en redes de abastecimiento como en las de saneamiento, que bien por incrustaciones o penetración de raíces, pues se reducen las secciones hábiles. Y también otro caso que se nos está dando, porque nos estamos recibiendo algunas consultas, es por el tema de contaminación del suelo cuando hablamos de aguas residuales. Con la preocupación que existe ahora por el tema medioambiental, pues también quiero decir, cuando las redes de saneamiento no son estancas, existe una exfiltración del agua sucia que conduce el saneamiento al suelo y que también en algunos sitios está provocando pues, ciertas consultas. Entonces, en todos estos aspectos, las tecnologías sin zanja pueden ser una solución idónea en todos los casos, en la mayoría de ellos. Entonces, si continuamos un poquito para ponernos en situación de lo que son las tecnologías sin zanja, algunas son muy conocidas, ampliamente conocidas, pero bueno, para hacer un poquito la definición, pues son un conjunto de procedimientos cuya finalidad es construir, reemplazar o reparar todo tipo de tuberías con la mínima excavación y la mínima afección de superficie. Entonces, está claro que las tecnologías sin zanja a día de hoy son una alternativa real desde un punto de vista integral de costes, no solo desde el punto de vista de materiales, que bueno, que en los días que corren ahora mismo, pues el coste de los materiales es excesivamente elevado, tanto utilizando unas tecnologías como otras, pero bueno, tanto los materiales pueden ser comparables con tecnologías sin zanja con la tradicional apertura de zanja,
En cuanto a instalación, es decir, que las instalaciones normalmente se reduce el tiempo de instalación, por tanto también es una ventaja. El mantenimiento de la red las tecnologías sin zanja pueden facilitar también lo que son el mantenimiento de las redes, tanto inspecciones como rehabilitaciones o reparaciones puntuales. Y después también desde el punto de vista medioambiental y social, pues hay menos afecciones con las tecnologías en zanja que con la renovación tradicional en zanja. Además pueden tener una alternativa, que es donde la zanja no es viable, la tecnología sin zanja puede llegar a ser. Pues bueno, dentro de la clasificación de las tecnologías sin zanja tendríamos las de construcción, es decir, la instalación de un tubo nuevo donde no lo hay, y podrían ser, ejemplo de estos dos, la INCA y la perforación horizontal dirigida. Creo que estos son más conocidos, estos tipos de tecnologías de construcción son más conocidas. Y también existen los métodos de renovación sin zanja, en las que se utiliza el tubo existente como encofrado perdido, por decirlo de alguna forma, para instalar un tubo nuevo dentro del que ya existe. Y ejemplo de esto serían por los que vemos en las siguientes fotografías, como son el pipe bursting, la manga continua, el entubado simple o el entubado ajustado. Pues, yendo un poquito más a lo concreto y ya a lo que realmente nuestra empresa es capaz de ejecutar y a la que se dedica en exclusiva, serían las tuberías CIP, que es Curing Place Pipe. Son tuberías que se conforman en obra. Pero lo que es muy importante remarcar es que la tubería CIP es un tubo nuevo, con las mismas condiciones, con las mismas posibilidades de diseño que cualquier tubo que se pueda instalar en zanja. También se suele nombrar o se suele conocer en algunos proyectos, o más coloquialmente, como manga o encamisado continuo. Si vamos a la definición oficial de la ISTT, es una técnica de renovación que consiste en la inserción dentro de una conducción existente, un tubo flexible de matriz fibrosa, es decir, se introduce en blando, por decirlo de alguna manera, se impregna con una resina endurecible y una vez instalado en obra, se endurece conformando el tubo nuevo. Es muy importante remarcar que la manga tiene todas las características de un tubo nuevo, su vida útil, sus características mecánicas y demás. Si vamos a la clasificación, un poquito por entender mejor qué son las mangas continuas, las tuberías CIP, podemos encontrarnos diferentes tipos en función del régimen del efluente, es decir, habrían tipologías distintas del textil si la conducción o la canalización a rehabilitar funciona en lámina libre o funciona a presión. También existe otra clasificación en función de la tecnología, cómo se instale la manga. Actualmente existen 3 tecnologías, bueno, casi 4. Podemos decir agua, que se instala por presión de columna de agua, como se ve en la fotografía superior. Luego, un poquito más adelante, os detallo un poquito más en qué consiste. Tecnología con la instalación con vapor, o se instala con presión de aire y se cura con vapor de agua. Y luego existe una tercera tecnología que se puede desglosar ahora mismo en 2, que es la tecnología por fotocurado, es decir, es la luz la que hace que polimerice la resina. Entonces, se distinguen 2 en función del tipo de lámparas. Podría ser ultravioleta o lámparas LED. Esta última tecnología, a diferencia de las anteriores, se instala por tiro, no por inversión de lo que es la manga. Después, en función de las características del efluente, existe una tercera posible clasificación en función de si la red es de saneamiento, es de agua potable o abastecimiento, o es, podríamos decirlo, un poco mixta, es industrial, que tiene unas necesidades diferentes. Entonces, en este caso, lo que variaría de un tipo de una manga u otra sería el tipo de resina a utilizar. Según las necesidades que se requieran, pues serían resinas epoxi, vinilester o poliéster. Entonces, bueno, un poquito con este resumen así muy rápido y muy general, pero bueno, lo que debe quedarnos claro es que la manga continua, la tubería CIP, es una solución hecha a medida en función de las necesidades que requiere la tubería a rehabilitar y también del deterioro que tenga. Entonces, es decir, es importante saber por qué queremos rehabilitar un tubo y para qué lo queremos rehabilitar. Entonces, cuáles son las condiciones de inicio y finales.
para el diseño. Entonces, el siguiente paso sería un poquito conocer el procedimiento de trabajo, los pasos que son necesarios para llevar a cabo cualquiera de estos trabajos de rehabilitación con manga. Entonces, inicialmente es muy importante, tal y como decía Raúl en la charla anterior, tener datos. Sin tener datos es muy difícil poder analizar o diseñar nada. Entonces, lo más importante es saber en qué estado están las tuberías y qué condiciones del entorno tienen, por decirlo de alguna forma, y cuál es su funcionamiento, los parámetros de trabajo. Entonces, bueno, en las de saneamiento es muy importante saber la sección y un poco las condiciones en las que se encuentra. En las de abastecimiento es fundamental saber el régimen de presiones de trabajo en los que actúa. Entonces, en función de todos estos datos, podemos diseñar correctamente la manga a las necesidades que se requieran. Entonces, pues como vemos ahí en el gráfico, pues tenemos diferentes cargas que tenemos en cuenta para el diseño, tanto la presión interna como los pesos, el peso de tierra, la carga de tierras, el nivel freático si existe, cargas de tráfico, cargas de paso de ferrocarriles, etcétera. Todo esto se tiene en cuenta para el diseño correcto de la manga. No vale la misma manga para cualquier tubo, es decir, hay que tenerla en cuenta cuáles son sus condiciones. Una vez tenemos toda la manga diseñada, sabemos exactamente cuáles son los datos de partida y qué es lo que necesitamos, pues hay que hacer unos trabajos preparatorios en el interior de la conducción. En el caso de saneamiento es un poco más sencillo porque se tiene acceso directamente desde los registros. En el caso de abastecimiento, pues hay que dejar un tiempo la red sin servicio para poder actuar. Entonces, en estas tres imágenes pues vemos cosas muy habituales que tenemos que hacer en las canalizaciones. En algunas nos encontramos acometidas penetrantes o raíces, en el caso de saneamiento. Luego es importante bypassear lo que es el efluente, tanto si es saneamiento como si es abastecimiento. Necesitamos trabajar en seco en el tramo a rehabilitar. Luego también es muy importante la limpieza del interior de las canalizaciones para poder llevar a cabo una correcta rehabilitación. Posteriormente, una vez tenemos el tubo listo para ser rehabilitado, pues pasamos a fabricar lo que es la propia manga. Como hemos dicho antes, se trata de un textil mojado en resina. Una vez seleccionado el tipo de resina en función de las necesidades y el tipo de textil, pues se impregna en una nave en un entorno controlado y se transporta después refrigerado o en condiciones de ausencia de luz a la zona de trabajo. Y luego, posteriormente, para que lo que es ya la propia instalación de la manga, es decir, todos los pasos anteriores serían todos pasos previos a lo que realmente se vería en obra, en vía pública, pero bueno, que son fundamentales para que luego el resultado sea el óptimo. Lo que pasamos directamente a la instalación y que, como decíamos antes, pueden haber tres tipos de tecnologías que son las que están representadas en estas fotografías. En la primera sería la instalación con columna de agua. Para ello tenemos la presión hidrostática de la altura de la estructura que montamos en la vertical del pozo de registro. Es la que nos permite que la manga se voltee y llegue hasta el punto final. Después esta manga se cura con agua caliente a temperatura 80 grados de temperatura. La otra opción sería la inversión con vapor de agua. Sería el mismo producto, el mismo textil, los mismos tipos de resinas que en el caso anterior. La manga también se invierte, pero en lugar de columna de agua utilizamos presión de aire a través de compresores. Y en este caso se calentaría con vapor de agua. Y la última tecnología sería la inserción por tiro y curado por luz ultravioleta OLED, que es la representada en la tercera fotografía. Cualquiera de las tres tecnologías son ampliamente utilizadas y pueden ser alternativas unas u otras. Es verdad que en función de los datos iniciales se recomienda utilizar una u otra tecnología por longitudes a rehabilitar, diámetros, por las necesidades finales que requiera cada obra, espacio en la obra, etcétera. Entonces, bueno, nuestra empresa dispone de las tres tecnologías y es seleccionar cuál es la más adecuada para cada. Después, el último paso, y no menos importante, es la recepción de la manga, es el control de calidad y saber que realmente lo instalado se ajusta a las necesidades finales del cliente.
Para ello se hacen diferentes pruebas o test. En laboratorio homologado se determinan las propiedades mecánicas conforme a lo declarado inicialmente. Se pueden hacer también, en el caso de que sean mangas de presión, las pruebas de presión finales, según los requerimientos del cliente. Y también es importante, creo, que la inspección final de la conducción para ver realmente que el tubo está perfectamente rehabilitado, la sección sin ningún tipo de problemas y la tubería puede empezar a funcionar de una manera normal. Uno de los hándicaps que nos encontramos es que a día de hoy, para el diseño e instalación de las tuberías, no existe norma española. Entonces, estamos varias empresas dedicadas a esto, además de administraciones públicas y empresas gestoras del agua. Estamos formando parte de un grupo interdisciplinar de trabajo en AENOR y la norma estará lista prácticamente en pocos meses. Entonces sería un gran avance pues, para normalizar lo que es nuestro producto, porque al final, es decir, no, lo que decíamos inicialmente, no vale cualquier manga para cualquier tubo. Hay que estudiarlo bien y tiene que haber ciertos parámetros de diseño que sean comunes a todos. Entonces, con esta norma se establecerán los requisitos mínimos a cumplir para cualquiera de estas tuberías. De esta manera, todos saldremos beneficiados. Entonces, pasando ya un poquito a diferentes casos prácticos para que veamos realmente en qué podemos utilizar esta tecnología o esta solución. Bueno, cabe decir que Institufor trabaja continuamente con 3 equipos a nivel nacional. Entonces, es decir, que no es una tecnología tan desconocida, sino que realmente, bueno, pues cada vez más es una alternativa real a la sustitución con zanja. En este caso que estáis viendo ahora, esta es la rehabilitación del subfluvial de las Arenas a Portugalete, en Vizcaya. Es una tubería del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya y tenía varias fugas localizadas y por ello ha estado mucho tiempo sin poder ser utilizada, manteniendo una cierta presión para equilibrar la presión de la ría con la de la propia tubería, pues para que no se contaminase. Pero bueno, veis en las fotografías la configuración que tiene y la dificultad que tiene hacer cualquier cosa desde el exterior. Es decir, en la primera fotografía se ve la tubería antes de dragarla. Por tanto, ahora mismo el nivel de agua de la ría por encima de la tubería era alrededor de 15 metros de agua por encima de la tubería. Entonces, cualquier sustitución con otro sistema hubiera sido prácticamente inviable, a no ser de duplicar la red con las dificultades técnicas que tiene instalar una tubería de estas características. Pues instalamos 245 metros de diámetro 630, diámetro interior 630 y veis ahí perfectamente con la tecnología de columna de agua. Veis detrás el famoso puente colgante de Portugalete. Y bueno, pues ahora mismo está funcionando sin ningún tipo de problemas a una presión cuando la prueba de presión se hizo a 18 kilos. Otro de los casos de éxito o casos prácticos que podemos mostraros es la rehabilitación de otra arteria de abastecimiento. Esta es al área metropolitana de Barcelona, es un diámetro 1250, que tenía muy complicado en la sustitución por la zona en la que se trataba, densamente poblada, con un gran histórico de averías. Entonces se optó por la rehabilitación con manga y en este caso se hicieron más de 670 metros en 5 instalaciones. La manga de mayor longitud superaba los 230 metros en una única tirada, prácticamente en una semana de trabajo. Y estos otros ejemplos, sobre todo la instalación con vapor o con ultravioleta, es muy habitual en núcleos urbanos, diámetros entre 300 y 600, en las que muchas empresas ya gestoras de agua de una manera periódica o programada, como decía antes mi compañero de Acciona, pues se llevan a cabo actuaciones de rehabilitación con manga en diferentes calles de las ciudades, con muy poquita afección al tráfico o apenas ninguna. Prácticamente pues balizamos nuestros vehículos y el tráfico rodado sigue pasando, los peatones siguen haciendo su vida normal
y está con apenas pocas horas, a una jornada de trabajo, está rehabilitado pues la conducción de una de las calles. Y por finalizar un poco, pues por tener un resumen de las ventajas de las tecnologías sin zanja, en concreto de las mangas continuas, que sería la reducción de las molestias generadas por interrupción de tráfico, cortes de calle, levantamiento de pavimento y aceras. Es decir, con la manga evitas prácticamente cualquier tipo de obra civil, solo necesitas el acceso al punto inicial y final de la longitud a rehabilitar, y con eso prácticamente pues no hay ningún tipo de afección a la vida diaria de las ciudades. Además, existe una diferencia en coste, sobre todo en redes que vayan muy profundas. Habría que realizar un análisis completo en el tema puramente de costes, pero en muchos de los casos la rehabilitación es más económica que la sustitución en zanja. También es obvio la reducción de plazos, es decir, lo que en una obra tradicional pueden ser semanas, aquí estamos hablando de días, en lo que es el total de la ejecución. Lo que comentaba inicialmente es una tubería nueva, de larga duración y fiable, de la misma vida útil que cualquier tipo de tubería del mercado. Tiene mucho menor impacto ambiental, otro de los temas que habéis comentado antes, menor generación de residuos, la huella de carbono se puede reducir hasta un 80% comparado con el de la zanja. Y otra de las ventajas es que suele ser más sencillo definirlo en fase de proyecto. Es verdad que en fase de proyecto echamos un poco en falta el tener los datos para un diseño correcto y unas inspecciones previas, pero aún así realmente se necesita menos trabajo en fase de proyecto. Como conclusión, podríamos decir que, bueno, pues que en todos los países avanzados de nuestro entorno, en Estados Unidos y en la mayoría de Europa y en más países a nivel mundial, la rehabilitación con tubería continua es la solución por defecto. Es decir, primero se valora la posibilidad de rehabilitar con manga, y solo cuando esta no es viable se piensa en la zanja, y no al contrario, como sucede en nuestro país actualmente, porque realmente las ventajas son muchas. Entonces, bueno, podemos decir que en España vamos con retraso, pero viendo también la parte positiva, podemos decir que se nota o se percibe una tendencia al cambio, aunque bueno, es más lenta de lo que nos gustaría, pero poco a poco, cada vez más, se conoce el sistema y se aplica en todo el territorio nacional.